Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo. Y yo soy Sofía. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo estás, Mateo? La verdad, estoy muy bien, Sofía, aunque un poco cansado porque no dormí mucho anoche. ¿Así? ¿Por qué? ¿Mucho trabajo o estuviste viendo series de televisión? Un poco de las dos cosas, pero hoy tenemos un tema que me da mucha energía y me encanta. Es verdad. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. Es algo que hacemos todos, todo el tiempo. Exacto. Hablamos con la voz, pero nuestro cuerpo también cuenta una historia constante. Dicen que el cuerpo no sabe mentir. Las palabras pueden engañar, pero los gestos suelen ser honestos. Eso es muy cierto. Especialmente para los que aprenden español, los gestos son una herramienta increíble. Totalmente. A veces, si no recuerdas una palabra exacta, tus manos pueden hablar por ti y salvarte. Yo siempre digo que si me amarras las manos, me quedo mudo. No puedo hablar sin moverme. Es verdad. Los hispanohablantes somos muy expresivos. Movemos los brazos, los hombros, todo el cuerpo. Empecemos por lo más básico, Sofía. ¿Qué es lo primero que notas cuando conoces a alguien? Creo que es la postura. Si alguien está muy derecho, me transmite mucha seguridad y confianza. Tienes razón. En cambio, si alguien tiene los hombros caídos, parece que está triste. ¿Tú te fijas mucho en eso en tu día a día, Mateo? Sí, sobre todo cuando estoy en el metro. Se nota mucho el humor de la gente por cómo se sientan. Es verdad. A veces veo a personas que caminan muy rápido y con la cabeza baja. Tienen mucho estrés. Por eso es importante respirar. Si cambias tu postura corporal, a veces cambia tu mente también. ¡Qué buena idea! Es como un truco psicológico para sentirse un poco mejor cada mañana. Exacto. Si te sientes mal, intenta pararte derecho y sonreír. Ayuda mucho, te lo aseguro. Cambiemos de tema. Mateo, ¿tú eres de los que miran mucho a los ojos al hablar? Sí, me parece fundamental. En nuestra cultura, el contacto visual es una señal de respeto. Es verdad. Si hablas con alguien y esa persona mira su teléfono, te sientes ignorado y mal. Es horrible. Me hace sentir que mi conversación no es nada importante para el otro. Pero hay que tener cuidado. Mirar demasiado fijo, sin parpadear, puede ser un poco agresivo. Claro, no queremos parecer un robot que está analizando a la otra persona. Otra cosa, ¿qué piensas de la sonrisa? ¿Crees que es un lenguaje realmente universal? Absolutamente. Una sonrisa amable puede romper el hielo en cualquier situación difícil. Incluso si tu español no es perfecto, si sonríes, la gente te va a ayudar con más paciencia. Eso me pasó en Brasil. No hablaba portugués, pero sonreía mucho, y todos eran muy amables. ¿Ves? La sonrisa es el lenguaje universal. No necesita gramática ni verbos irregulares. Sofía, ¿crees que antes nos movíamos de forma diferente a como lo hacemos ahora? Es una pregunta interesante. Antes la gente era más formal en sus gestos y saludos. Mi abuelo siempre me cuenta que antes los hombres se quitaban el sombrero para saludar a una dama. ¡Qué elegante! Ahora ese gesto ha desaparecido. Ahora solo levantamos un poco la mano. Somos más informales, pero también creo que antes la gente tenía una postura más recta. ¿Por qué piensas eso? ¿Crees que caminaban mejor que nosotros? Creo que no tenían teléfonos móviles. Ahora todos caminamos mirando hacia abajo, hacia la pantalla. Ah, claro, el cuello de texto. Estamos siempre doblados mirando los mensajes de WhatsApp. Exacto. Antes la gente caminaba mirando al horizonte, mirando a las otras personas a la cara. Es un hábito que me gustaría recuperar. Me gustaría caminar con la cabeza alta otra vez. Es un buen plan. Mañana, cuando vayas al trabajo, intenta dejar el móvil en el bolso y mire el cielo.
Ahora hablemos de las manos. Mateo, tú mueves mucho las manos cuando explicas algo. Culpable. Las uso para describir tamaños, para dar direcciones o para enfatizar una emoción. Por ejemplo, cuando decimos que algo es así de grande, abrimos mucho los brazos. ¿Sabes qué gesto me gusta mucho? El de no tengo ni idea. Es muy claro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Levantas mucho los hombros? Sí, levanto los hombros y pongo las palmas de las manos hacia arriba. Significa no sé nada. Ah, claro. Ese gesto se entiende en todo el mundo. Es perfecto para cuando no sabes una respuesta. Sí, es el favorito de los estudiantes cuando el profesor hace una pregunta sorpresa. Pobre profesor. Pero sí, ayuda a comunicar que estás confundido sin necesidad de usar palabras. También usamos las manos para decir ven aquí o vete allá. Es muy visual y directo. Sin las manos, el español sería un idioma mucho más aburrido y difícil de aprender. Relajado tono, Sofía, hablemos de cómo cambia nuestro cuerpo durante un día normal de trabajo o estudio. Uf, por la mañana, cuando suena el despertador, mi cuerpo se siente muy pesado. Te entiendo. Yo camino como un zombi hasta la cocina para buscar desesperadamente mi café. En ese momento, mi lenguaje corporal dice claramente, por favor, no me hables todavía. Pero después del café y una ducha, la postura cambia. Los ojos se abren y los movimientos son rápidos. Es interesante ver cómo la energía y la cafeína influyen en cómo nos movemos y saludamos. Sí, y al final del día, después de 8 horas frente al ordenador, el cuerpo se dobla otra vez. Por eso me gusta hacer estiramientos a media tarde. Ayuda a resetear los músculos. Es un gran consejo. Yo intento caminar 10 minutos por el parque después de comer. Yo también. Si estoy sentada todo el día, me siento bloqueada, como si mi cuerpo estuviera dormido. Debemos escuchar más a nuestro cuerpo. Si te duele la espalda, es que necesitas moverte. Mateo, imagina que un oyente tiene una entrevista de trabajo en español mañana. ¿Qué le dirías? Primero, que cuide su saludo. Un apretón de manos debe ser firme, pero no demasiado fuerte. Sí, y mantener una postura abierta. No cruces los brazos porque pareces que estás a la defensiva. Exacto. Mostrar las manos sobre la mesa transmite mucha honestidad y transparencia. ¿Y qué hacemos con los nervios? A veces las piernas se mueven solas bajo la mesa. Es normal estar nervioso. Intenta poner los 2 pies planos en el suelo. Da sensación de estabilidad. Estabilidad. ¡Qué buena palabra! Es como sentirse seguro y con los pies en la tierra. Si respiras lento, hablas mejor. Si hablas mejor, te sientes más seguro de tu español. Todo está conectado. Hay algo que a veces confunde a la gente cuando visita España o México, la distancia física. Es verdad. Nos gusta mucho estar cerca de las personas cuando tenemos una conversación. Nuestra burbuja personal es pequeña. A veces los extranjeros se sienten un poco invadidos. Sí, una vez en un viaje por Alemania, yo me acercaba para hablar y la otra persona se alejaba. Es el famoso baile de la distancia. Uno avanza y el otro retrocede constantemente. Al final entendí que no era que yo les cayera mal, era solo una diferencia cultural de espacio. Exacto. Es bueno saber que si un hispano te toca el hombro, es solo una señal de amabilidad. Claro, no es nada malo, es nuestra forma de mostrar que estamos cómodos hablando contigo. Pero siempre hay que observar. Si ves que la otra persona se siente incómoda, dale espacio. Bueno, Sofía, hemos cubierto mucho terreno hoy sobre cómo habla nuestro cuerpo. Sí, hemos hablado de la postura, la mirada, las manos y hasta de las diferencias culturales. Recuerden,
Estar rectos nos da confianza y mirar a los ojos muestra que somos honestos. Y no olviden usar las manos para ayudar a su vocabulario. Son sus mejores aliadas. Estudiantes, observen hoy a las personas en la calle, miren sus gestos y aprendan de ellos. Pero no miren de forma extraña, solo un poquito para aprender. Eso es. Y si quieren practicar, háganlo frente al espejo. Digan una frase con diferentes gestos. Es una forma divertida de soltar los nervios y sentirse más naturales con el idioma. Sofía, después de esta charla, me siento mucho más consciente de cómo me siento ahora mismo. Yo también. Ya me puse derecha otra vez. Gracias por el recordatorio, Mateo. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escuchan desde sus casas, coches o gimnasios. No se preocupen si al principio se sienten un poco rígidos al hablar español. Es un proceso largo. Poco a poco su cuerpo y su voz se van a unir de forma natural. Lo más importante es la intención de conectar con el otro. El resto vendrá con el tiempo. Vamos a practicar una última vez. Repitan con nosotros estas frases con una buena postura. Me siento muy seguro hablando español. Hoy es un día fantástico para aprender. Muy bien hecho. ¿Sintieron cómo cambia la energía cuando dicen algo positivo y sonríen? Se nota muchísimo. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Un abrazo muy fuerte para todos. Sigan practicando y disfrutando. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Chao, chao. Hasta pronto.